Desde Lima, Perú, y por la frecuencia de Radio Independencia, la radio del folclore. Damos inicio al programa Síntesis Semanal. Programa de análisis de la realidad internacional, nacional y local. Queda con ustedes en la conducción el analista en temas políticos, Willy Cotrina Aguilar. Bienvenidos a su programa Síntesis Semanal, programa que se transmite desde la ciudad de Lima, Perú, para todo el mundo. Hoy, 24 de abril del año 2021. En la conducción, quien les saluda, Willy Cotrina Aguilar, y en los controles, el señor Marino Valladares. Como siempre, saludando a todos nuestros oyentes, quienes nos sintonizan por la frecuencia 1550 de la AM de Radio Independencia, la radio del folclore. Desde la última vez que nos vimos, nuestro planeta ha realizado 7 vueltas sobre su eje imaginario y ha generado acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy vamos a analizarlos. Vamos con la efemérides de lo ocurrido un día como hoy, 24 de abril. Vamos a hablar de nacimientos, de lo ocurrido un 24 de abril, aquí en nuestro país. Un recordado personaje dedicado al periodismo y a la política nacional. En 1930 nació el periodista y político Gustavo Momellona. Y para recordar su trayectoria, vamos con este video. Gustavo Momellona. Más que un gran líder político, empresario y periodista, un hombre que caló en nuestros corazones. Una vida llena de lucha y pasión. Una persona generosa, honesta, consecuente y demócrata, que luchó por la justicia y la verdad. Soy un rebelde con causa. Me rebelo siempre ante la injusticia, la impunidad y los antivalores. Tengo ideales que no he cumplido todavía. Son ideales que, estoy seguro, los vamos a alcanzar tarde o temprano. Como gran concertador de voluntades, en 1999 convocó a diversas fuerzas políticas a firmar el acuerdo de gobernabilidad. Su ejemplo está más vigente que nunca, y su voz sigue vigente a través de la República. Un homenaje diario a Gustavo Momellona por su ejemplo y trayectoria. Entonces, estamos hablando de un hombre de trayectoria, fundador del diario La República, un diario que en su momento fue muy difundido, con gran cantidad de lectores y sobre todo un destacado político, pues un hombre de izquierda. Él llegó a ser senador por lo que entonces se llamaba la Izquierda Unida. Un hombre que dedicó su vida también a la actividad política por entonces. Continuamos, amigos, con la efemérides de lo ocurrido un 24 de abril. Nos trasladamos a Nueva York para recordar el nacimiento de un destacado actor de cine. En 1940 nació el actor Alfredo James Pacino. Tal vez con ese nombre no les suena muy conocido, pero si decimos Al Pacino, sí, ya recordamos de quién estamos hablando. Este actor Al Pacino es recordado. Aquí en nuestra región, en Sudamérica, destacó mucho por una película filmada en 1983. Él hizo el papel de Tony Montana. Muchos lo recordamos, ¿no? En la película Scarface, traducido significa cara cortada, donde él personifica la vida de un inmigrante que llega a los Estados Unidos y se dedica a la actividad gangsteril. Y este individuo llega a ser jefe de la mafia de una ciudad. Bueno, y se ven distintos acontecimientos de lo que constituye las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, este tipo de actividades ilícitas. Esta película fue dirigida por Brian De Palma y escrita por Oliver Stone, una película que tuvo su impacto
en ese entonces. Bueno, y conforme vemos aquí en las imágenes, bueno, una película de mucha acción, por decirlo de humor, porque sí hay mucha violencia en esta película, que está referida a la actividad de estas organizaciones criminales. Bueno, entonces un día como hoy nació, en 1940 nació el actor Al Pacino. Terminamos aquí nuestro bloque de efemérides para hablar de temas internacionales. El mundo está convulsionado en estos últimos días y para tratar el contexto internacional vamos a tratar primero la situación de un país que se encuentra en la región euroasiática, es decir, entre Europa y el continente asiático. Limítrofe con Rusia existe un país también denominado Bielorrusia. ¿Qué es lo que ocurrió en Bielorrusia esta semana? El servicio de inteligencia ruso, denominado Servicio Federal de Seguridad, detuvo a algunas personas involucradas en la planificación de un golpe de Estado contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Este golpe de Estado estaba previsto para realizarse el 9 de mayo. Y es una fecha muy importante para los de aquella región, porque un 9 de mayo de 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, las tropas de la entonces Unión Soviética ingresaron a Berlín, derrotando al ejército nazi de Adolf Hitler. Y por eso es una fecha de mucha conmemoración para los rusos y los pobladores de esta región. En imágenes observamos que esta asonada en Minsk, capital de Bielorrusia, estaba planificada, conforme hemos indicado, para el 9 de mayo, durante la parada por el Día de la Victoria Rusa, fecha histórica por la cual las tropas de la entonces Unión Soviética tomaron Berlín, derrotando a la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Como resultado de la operación especial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y la KGB de Bielorrusia, fueron detenidas unas cuantas personas, entre ellas un ciudadano estadounidense. Según el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, agentes de seguridad rusos detuvieron en Moscú a 2 bielorrusos que planeaban un golpe militar en Bielorrusia para el 9 de mayo. Los detenidos, Yuri Senkovich, quien posee la doble nacionalidad de Estados Unidos y Bielorrusia, y el bielorruso Alexander Fedula, iban a seguir supuestamente las pautas de, entre comillas, la revolución de color e involucrar en su plan a nacionalistas ucranianos y locales. El mandatario bielorruso Alexander Lukashenko acusó a servicios especiales estadounidenses de estar involucrados en el complot. En imágenes observamos la detención del ciudadano bielorruso Alexander Fedula en una calle en Moscú, capital de Rusia. Esta noticia, amigos, es de trascendencia porque ahora tenemos que hablar de qué es lo que está pasando en Bielorrusia. Bueno, es un país en la región euroasiática cuyo presidente, Alexander Lukashenko, siempre ha sido noticia porque tiene una nota característica. Él lleva gobernando su país durante 26 años consecutivos. Y eso que constantemente hay procesos electorales en dicho país y él siempre se presenta a las elecciones y es ratificado por la población. Acá hay un detalle que sí queremos advertir. Se planificó este golpe de Estado que a tiempo fue desbaratado porque Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, es de los presidentes que se opone a esta histeria mundial llamada COVID-19. Vamos a observar en imágenes que en el territorio de Bielorrusia, en su capital Minsk, la población no usa mascarilla,
porque este problema o este virus tan difundido llamado COVID-19 está controlado en este país. No han paralizado la actividad económica, no se ha restringido las libertades de las personas, no hay confinamiento, menos se habla de cuarentena. Y conforme se aprecian imágenes, la población realiza su actividad habitualmente, tan igual como hemos explicado el caso de Tanzania, en el continente africano, donde su presidente también dispuso eso, que no es obligatorio, esas medidas restrictivas, mascarilla, confinamiento, cuarentena, nada de eso. Y miren cómo Tanzania no tiene ese problema que en Europa tanto comenta la prensa internacional. Esto es una de las razones por las cuales también Alexander Lukashenko, entre comillas, no es conveniente que siga en el gobierno. ¿Será porque las corporaciones internacionales, incluido el poderoso conglomerado de laboratorios internacionales, no les conviene porque él está afectando el negocio? Que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lamentablemente avala. Que ya hemos hablado de la Organización Mundial de la Salud y cómo lamentablemente ha decepcionado a la población mundial, porque ellos deberían ser los primeros en establecer un orden y no permitir que se politice el tema de la salud mundial. Muy lamentable el rol de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta es la situación que ocurrió en la República de Bielorrusia, que debemos agregar que el año pasado, hace unos meses, se realizó un proceso electoral para un nuevo periodo de gobierno, donde Alexander Lukashenko también se presentó como candidato y derrotó a su candidata opositora. Es más, consideran que en Bielorrusia existe un gobierno socialista. Bueno, está erróneo el enfoque, porque Bielorrusia sí fue parte de la antigua Unión Soviética, donde sí existía un régimen socialista, pero todos estos países practican una economía capitalista. La Unión Europea, pues, es lo que plantean ellos, ¿no? Que debe convocarse elecciones. Y se convocó elecciones el año pasado. Y Alexander Lukashenko fue reelecto mayoritariamente. Se debe permitir entonces que cada pueblo elija sus gobernantes y no esa injerencia que siempre existe, ¿no? No fue favorecido el candidato de la preferencia de las grandes corporaciones internacionales. ¿Qué dicen ellos? Ese proceso electoral está viciado. Sí indican que está muy bien el proceso electoral y que eso es democracia. Un término que muchos se utilizan, ¿no? Democracia, existen como 30 definiciones de democracia. Así trabajan las grandes corporaciones y los lobbies. Y esa es la gran razón por la que, mediante un golpe de Estado, intentaron acabar con el régimen constitucional en Bielorrusia, lo cual ha sido desbaratado oportunamente. Continuamos, amigos, con temas internacionales. Seguimos en la región euroasiática para hablar también de Rusia. Y resulta que Rusia ya asumió una posición. Vamos a explicar el contexto. Los Estados Unidos, que pretende continuar con una hegemonía mundial, es decir, seguir imponiendo su voluntad sobre el resto de países del mundo, y ustedes lo han observado, siempre opinan sobre la decisión de los pueblos en distintos países del mundo. El conflicto en Siria, en Oriente Medio, Estados Unidos, como siempre, tomando parte en ese tema, ¿no? Financiando a terroristas para complicar la situación en este país árabe. Nos referimos a la República de Siria. Lo mismo ocurre en nuestra región con Venezuela. Estados Unidos también, como siempre, asumiendo una actitud, ¿no? Para que existan nuevas elecciones. Ya hubo nuevas elecciones, ya eligieron a su mandatario. Pero aquí viene el problema. Los Estados Unidos también atraviesa un enfrentamiento con Rusia. Y aquí el panorama ya es distinto. Y esto ha sido noticia este miércoles 21 de abril.
donde el presidente Vladimir Putin, presidente de Rusia, advirtió a los Estados Unidos, un término que él ha empleado, no pasar la línea roja. ¿Y qué significa eso? En términos diplomáticos, por lo general los mandatarios utilizan este tipo de expresiones que está referido para el caso que los Estados Unidos ya está llegando al límite de la tolerancia. Y tratándose de Rusia, el panorama es distinto. Tengan en cuenta que se está presentando un equilibrio estratégico como antes fue entre las dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética fue disuelta en 1991, pero ya han transcurrido 30 años y ahora Rusia es la nueva potencia en el mundo. Y si hablamos de formar bloque con China, con Irán, Corea del Norte, entonces estamos hablando ya de un equilibrio estratégico que complica el panorama de la hegemonía estadounidense. Y esto es lo que ha ocurrido. Y los Estados Unidos, por ir más allá de lo que le corresponde en el acontecer diplomático, es decir, en ese respeto recíproco que debe existir entre naciones, ya llegó al límite. Y Rusia ya lo dijo. ¿Motivos cuáles son? El intento del golpe de Estado en Bielorrusia, donde se aprecia que los Estados Unidos estuvo atrás de esto. También la participación del gobierno de los Estados Unidos en la invasión a la República Árabe de Siria, como ya lo hemos mencionado. Un tercer punto será las amenazas contra la República de Venezuela también. Y Vladimir Putin ha anunciado que ya basta de tantas, lo que los Estados Unidos le denominan sanciones económicas, un bloqueo comercial, donde mediante leyes estadounidenses prohíben a sus propios ciudadanos que comercialicen con determinados gobiernos. En este caso, también pretende hacer lo mismo con Rusia, pero Rusia es una potencia. Rusia tiene su propia tecnología, capacidad económica para desenvolverse sin depender de cualquier trato comercial con los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos utiliza ese método, ¿no? Lo que ellos denominan sanciones económicas. Bueno, no sé qué se cree los Estados Unidos, nos referimos al gobierno estadounidense, qué se creen ellos, los juzgadores. Al contrario, a ellos habría que juzgarlos porque si revisamos la historia, todo el tiempo se la pasan ellos invadiendo países. 1954, invasión a Guatemala. 1983, invasión a Guyana. El año 2011, invasión a la República de Libia, en África, ¿no? Con el coronel Muammar Gaddafi. El año 2003, invasión a Irak, con el derrocamiento del líder Saddam Hussein. Entonces, la historia de los Estados Unidos en el contexto internacional es una historia de invasiones que ellos continúan realizando. Es peligroso la actitud diplomática que asume el gobierno estadounidense. Y esta semana entonces se ha presentado un estado de tensión porque el anuncio de Vladimir Putin que no pasen la línea roja ya es una advertencia de lo que podría significar el inicio de una tercera guerra mundial. Y esto es muy peligroso. Apreciemos algo, amigos. Con el presidente de los Estados Unidos, el presidente anterior, Donald Trump, que no era el más indicado para gobernar este país, pero aún así, él mantuvo cierto estado de tranquilidad en el panorama internacional. No existían estos conflictos, este estado de tensión. Ya lo hemos mencionado en programas anteriores como Donald Trump, como empresario, hombre de negocios, sabe cómo negociar una situación de conflicto. Hasta se sentó a conversar con el líder norcoreano Kim Jong-un, algo que nunca ocurrió con anteriores mandatarios. Entonces él es un hombre que, si algo tenemos que reconocerle, mantuvo un estado de tranquilidad en el contexto internacional. Pero sin embargo, con este presidente Joe Biden, en pocos meses ya la situación es de alta tensión en el mundo. Hasta con Rusia ya está en enfrentamiento. Y esto es peligroso. Puede estallar una tercera guerra mundial por la ineptitud de este presidente de nombre Joe Biden. Estaremos comentando este tema ya en los próximos días porque esto recién empieza en la región euroasiática. Nos quedamos en esta región euroasiática para tratar otro tema también. Rusia tiene un problema limítrofe con su país vecino, Ucrania. Bueno, Ucrania fue una de las 15 repúblicas que
componía la Unión Soviética. Luego de su disolución, ahora Ucrania es una república autónoma donde subsiste un problema limítrofe, no solamente limítrofe, también de población, porque miles de rusos viven en Ucrania. Ante esta situación se ha presentado un conflicto donde nuevamente los Estados Unidos está atrás de esta situación. El presidente de Ucrania, Alexander Zelensky, está recibiendo apoyo estadounidense porque Rusia también ha anunciado que existe un estado de tensión en la frontera entre ambas naciones. Y conforme se aprecian imágenes, ya existe desplazamiento de tropas de ambas naciones. Y esto es muy peligroso porque también puede dar inicio a un conflicto bélico, donde como siempre van a intervenir luego las grandes potencias. Esta es una situación muy preocupante, que lo estaremos desarrollando también en nuestra próxima edición. Vamos, amigos, ahora con el bloque de nacionales. Y el panorama nacional en nuestro país está referido al tema electoral. Estamos en los días de segunda vuelta electoral y vamos observando la actividad de los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta, el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. ¿Qué ha pasado con el candidato Pedro Castillo esta semana? Estuvo en Lima, realizó algunas visitas a jurisdicciones de la capital, ha realizado algunas declaraciones en los medios, principalmente para desmentir todo aquello que viene difundiéndose a través de ya sabemos quiénes. Y nos referimos a estos medios de televisión de señal abierta que ya marcaron una postura de lo que ya siempre hemos observado en ellos. Ya sabemos a qué postura están apoyando estos medios de comunicación de señal abierta. Todo el tiempo lo han hecho. Ellos ya asumieron una posición porque protegen sus intereses. Y entonces el debate ya se inició. El candidato Pedro Castillo ha respondido tantas acusaciones que se está difundiendo, ha desmentido todo lo que se está indicando contra él. Y lo que nos interesa en nuestro programa es el aspecto programático e ideológico. Él ya anunció un plan de gobierno que obviamente causa preocupación a los grupos de poder económico en nuestro país. Y ya sabemos de qué lado se están poniendo ellos. Y ya sabemos también, y ya estamos observando esta campaña sucia que se está difundiendo a través de estos medios de comunicación privados de señal abierta. Tan igual como le hemos mencionado de lo que ha ocurrido en Ecuador. En la segunda vuelta electoral en Ecuador también, como FOME ya lo hemos explicado en nuestro programa anterior, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, el candidato de la derecha y el candidato de la izquierda, ¿qué ocurrió? El candidato de izquierda, que era el favorito por una diferencia de 10 puntos, terminó perdiendo la elección en segunda vuelta. ¿Por qué? Porque los canales privados de señal abierta en Ecuador también realizaron la campaña en favor del candidato neoliberal Guillermo Lasso. Y bueno, aún se puede apreciar el poder que tienen estos medios de comunicación. Por eso les recomendamos siempre, vean la película La dictadura perfecta con el actor Damián Alcázar, una película que explica, demuestra cómo los canales privados de televisión de señal abierta aún tienen ese poder para lavarle la imagen a una persona cuestionada y también cómo tienen esa capacidad para dañar la imagen de una persona honesta. Vean la película, La dictadura perfecta, y con eso luego entenderán lo mismo que se va a aplicar aquí en nuestro país en esta segunda vuelta electoral. Ya hemos hablado del candidato Pedro Castillo. Vamos a hablar ahora de la candidata Keiko Fujimori. Y el aspecto programático o el plan de gobierno que ella propone, lo vamos a mencionar o lo vamos a analizar en su oportunidad, porque
hemos observado que la señora candidata ha dedicado esta última semana solamente a hablar del candidato Pedro Castillo, a criticarlo, a cuestionarlo y a mostrar su anticomunismo, que lo que preocupa no lo fundamenta, ¿no? Porque es fácil decir, soy anticomunista, pero habría que decir, señora, fundamente a qué se refiere. Usted sabe qué es el comunismo, conoce el aspecto ideológico. Usted, ya que acusa que el candidato es comunista, demuestre que él habla de marxismo-leninismo, demuestre usted que él habla de materialismo dialéctico, de materialismo histórico, de tesis, antítesis, síntesis, que es el método marxista. Habría que señalar eso, porque eso será el debate ideológico, ver estos aspectos académicos, que hasta ahora no hemos escuchado a la candidata Keiko Fujimori acusar de eso al candidato Pedro Castillo. Solamente dice, no queremos saber nada con la amenaza del comunismo, pero así de fácil. Señora candidata, fundamente lo que usted dice, porque usted, gracias a los impuestos que nosotros hemos pagado, con nuestro dinero usted estudió en Boston, estudió una carrera universitaria, y mínimamente usted sabrá lo que es ideología, mínimamente usted, señora candidata, sabrá lo que es fundamentar ideas, tanto las ideas que usted va a plantear como plan de gobierno, así como las ideas del candidato contrario, porque si lo va a criticar, mínimamente tiene que estructurar cuáles son sus fundamentos. Eso es un tema que lo dejamos pendiente para próximas fechas. Un tema que nos ha preocupado esta semana, y esto sí es muy preocupante, amigas y amigos oyentes del programa Síntesis Semanal, la señora Keiko Fujimori, la candidata Keiko Fujimori, concedió una entrevista en una radioemisora local de Lima. Y en entrevista con un periodista tan fujimorista como ella, realizó un anuncio. El anuncio consistió en que de llegar a la presidencia de la República, otorgará libertad a su padre, Alberto Fujimori, aquel reo en cárcel que está condenado, está sentenciado a 25 años de prisión por caso de genocidio y corrupción. El Poder Judicial así lo declaró. El juicio se ventiló en acto público porque se transmitía por la televisión de señal abierta los días lunes, miércoles y viernes. Las audiencias las vimos a cargo del magistrado César San Martín y lo condenaron a 25 años. Y no lo condenaron actuando todas las pruebas. Todos recordaremos, llegó un momento en que el procesado Alberto Fujimori, al observar que serán citados otras personas más, ¿qué dijo él? Señor juez, quiero que se corte el proceso, me declaro culpable. Así lo condenaron al reo Alberto Fujimori. Él se declaró culpable y le aplicaron 25 años de cárcel, que lo tiene que cumplir en prisión. Y aquí viene el análisis. ¿Por qué la candidata Keiko Fujimori anuncia que aprovechará el cargo, de ser el caso, de la presidencia de la República para otorgar la libertad a su padre vía indulto? Es muy preocupante esto. Vamos con la nota para luego continuar con el análisis. Tengo preguntas que nos han llegado, te decía Keiko, de las redes. Sí. Hay preguntas sobre tu padre. ¿Lo vas a indultar si tú llegas a la presidencia de la República? En el año 2016, yo claramente dije que no sería así. Y dije que seguiría peleando la libertad de mi padre por la vía legal y constitucional. Después de mucha reflexión, he cambiado de opinión. Y cuando he iniciado mi campaña y me lo han preguntado, así lo he dicho, abiertamente. Si es que llego a ser presidenta, sí, espero poder liberar a mi padre. Conforme hemos apreciado, la candidata Keiko Fujimori o ya se siente vencedora o cree que esto es parte de una publicidad en la creencia que existen aún seguidores del fujimorismo. Bueno, solamente ella lo entenderá. El problema es que esto ya causó impacto a nivel internacional. Porque aquí en nuestro programa siempre mantenemos comunicación con nuestros corresponsales, con colegas de otros medios, de prensa internacional. Y nos han manifestado su preocupación.
Nos dicen, oye, ustedes están igual que en otros países con altos niveles de corrupción, como en Filipinas con la dictadura de Marcos, un dictador que así, ese era su apellido, Marcos, con las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile, con las dictaduras de Stroessner en Paraguay. Y esto es preocupante porque ustedes han pensado en lo que implicaría que Alberto Fujimori obtenga su libertad. El indulto es un mecanismo jurídico, está establecido en la ley, pero para determinados casos que algunos lo consideran por cuestiones de humanidad. Por ejemplo, cuando se trata de una persona que tiene una enfermedad terminal y por una cuestión de humanidad es más digno que muera en su casa a que muera en una cárcel. Pero el señor Fujimori tantas veces se engañó que estaba enfermo, y luego se comprobó que no, porque el señor sigue ahí, tranquilo, gozando de buena salud. Además, ya existe un precedente. Durante el gobierno breve de Pedro Pablo Kuczynski, fue un 24 de diciembre del año 2017, por entonces jefe de Estado, nos referimos a Pedro Pablo Kuczynski, le otorgó un indulto a Alberto Fujimori. Obviamente, luego nos enteramos que fue producto de una negociación. Entonces, el señor Alberto Fujimori, el reo en cárcel Alberto Fujimori, ya fue indultado en una ocasión y luego fue revocado, fue anulado ese indulto, porque él no cumple con los requisitos. Por eso nos preguntamos, ¿la candidata Keiko Fujimori ha consultado debidamente el aspecto legal para semejante anuncio? Bueno, nosotros observamos que esto le va a restar votos, ¿eh? Y ya las últimas encuestas lo están indicando, ¿eh? El candidato Pedro Castillo supera el 42% de respaldo, mientras que la señora Keiko Fujimori sigue bajando, está en un 24%. Y entonces, ¿por qué será? Por estas declaraciones prepotentes. Ya le recordamos a la candidata Keiko Fujimori que no estamos en los 90, donde ellos hacían lo que querían, porque eso fue en una dictadura. Y nosotros no queremos una dictadura como fue en los 90, que hemos soportado mucho. Habría que preguntarle a los miles de trabajadores que fueron despedidos de las empresas públicas. Esta es una situación muy peligrosa en cuanto al anuncio de la candidata Keiko Fujimori, al haber afirmado que de llegar a la presidencia otorgará indulto a su padre, al reo en cárcel Alberto Fujimori. Por el momento dejamos el tema pendiente y esperemos que rectifique este anuncio. Estamos llegando al término de la primera media hora de nuestro programa. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Estamos donde tú estás. Somos Radio Independencia, 1550 AM, emisora pionera, primera, líder en folclore. Estamos de regreso, amigos, en nuestra segunda media hora del programa Síntesis Semanal, programa que se transmite desde Lima, Perú, al mundo, en la conducción Willy Cotrina Aguilar y en los controles el señor Marino Valladares. Transmitimos también por la frecuencia en AM 1550 de Radio Independencia, la radio del folclore. Nuestro programa se transmite todos los sábados a las 13 horas desde Lima, capital. En esta segunda media hora del programa, amigos, continuamos con el desarrollo de temas nacionales. Vamos a hablar ahora del gobierno del señor Francisco Sagasti. El señor Francisco Sagasti eventualmente encomienda a su Consejo de Ministros a la famosa conferencia de prensa de todos los miércoles. Y este miércoles 21 de abril, nuevamente la pintoresca presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, acompañada del ministro de Justicia, realizó una serie de anuncios. También estaba el impresentable ministro de Salud, Óscar Ugarte. Pero el ministro Óscar Ugarte ya hemos hablado en su oportunidad y lamentamos que las autoridades no hayan tomado acciones, menos el Congreso de la República, que ya hemos denunciado al ministro de Salud, Óscar Ugarte, no debe estar un día más en el cargo, porque él está involucrado en el monopolio del oxígeno medicinal de nuestro país. Monopolio que él otorgó
a dos empresas estadounidenses, Air Product y Praxair. Y hasta ahora nadie lo investiga, todo sigue igual. Nos decepcionan nuestras autoridades, no toman acciones ellos al respecto. En cuanto a la conferencia de prensa de este miércoles 21 de abril, esta vez le tocó el rol, y esto es lo que vamos a analizar en nuestro programa, los anuncios del ministro de Justicia. Ustedes dirán, ¿y quién es el ministro de Justicia? Efectivamente, nadie lo conoce, pero es increíble. El ministro de Justicia, Eduardo Vega, fue defensor del pueblo en el periodo 2011-2016. ¿Pero alguien lo recuerda? Nadie lo recuerda al señor Eduardo Vega. Ahora es ministro de Justicia y él, ahora desde este cargo, ha anunciado que el gobierno peruano de Francisco Sagasti solicitará la extradición del prófugo de la justicia, expresidente Alejandro Toledo Manrique. Bueno, esto ya no es novedad, ya se solicitó anteriormente. En el régimen de Pedro Pablo Kuczynski se inició los trámites. Y qué curioso que está pasando el tiempo, están pasando años y todo sigue igual. Da la impresión que los Estados Unidos es el mejor albergue para delincuentes, porque si ustedes revisan la historia, muchos funcionarios, autoridades, políticos, gobernantes de nuestro país han fugado a los Estados Unidos y allá los han protegido, allá han permanecido, incluido Pedro Pablo Kuczynski, que también durante el régimen del general Velasco Alvarado también huyó a los Estados Unidos. Bueno, preocupante esta situación. En el caso del señor Alejandro Toledo Manrique, que tiene que rendir cuentas por una serie de escándalos, el caso concreto es ustedes se deben acordar del escándalo Ecoteva. Existe un expediente contra él y a raíz de eso se pretende que retorne al país para que aquí sea juzgado por autoridades peruanas. El caso Ecoteva consistió en una malversación de fondos, algunos millones de dólares que él recibió y que él pretendió lo que comúnmente se denomina como lavar ese dinero. ¿Qué hizo? Encargó a su suegra, a la madre de la señora Elian Carr, una señora de 90 años, para que compre un inmueble, una oficina de $500,000 en la zona sur de Lima. Y compró otro inmueble también en el interior del país. Y luego cuando se realizó la investigación le preguntaron a la señora madre de Elian Carr que justifique, no tenía ingresos, entonces ¿cómo podía justificar ella la adquisición de enormes propiedades valorizadas en cientos de miles de dólares? A raíz de eso se abrió el expediente Ecoteva. Entonces, el ministro Eduardo Vega, el ministro de Justicia de nuestro país, ha anunciado que se han iniciado los trámites, que en realidad no ha iniciado nada, se está continuando con los trámites. Lo que preocupa aquí es lo que ha dicho el ministro de Justicia, Eduardo Vega, este miércoles. Veamos para luego realizar el análisis. La primera solicitud de extradición del señor Toledo formalmente fue presentada a los Estados Unidos el 25 de mayo del 2018. Desde esa fecha el proceso sigue en trámite en los Estados Unidos con varias ampliaciones. Cuando llegamos se mencionó que en noviembre del año pasado se iba a ver, luego se mencionó marzo, junio, y ahora la fecha de vista de la causa tiene fecha 23 de septiembre de este año, ¿no? Entonces, han habido sin duda prórrogas, algunas sin duda atribuidas a la defensa del señor Toledo. Nosotros creemos que este nuevo pedido lo que va a hacer es de alguna manera fortalecer también las causas que tiene el Estado peruano frente al señor Toledo, ¿no? Vean ustedes, el ministro de Justicia, si se puede denominar esto una explicación, la verdad que habla de manera tan confusa que es difícil entenderlo, pero vamos a aclarar el panorama. Él se refiere al caso de Ecoteva, existe un trámite de extradición, pero él dice, hay una audiencia programada para el 23 de septiembre de este año, 2021. Claro, a esa diligencia programada se denomina vista de la causa. Una vista de la causa consiste es una etapa del proceso
donde el magistrado a cargo, o los magistrados, si son varios jueces, se reúnen en una determinada fecha y examinan el tema, el caso. No solamente eso, escuchan también a las partes, principalmente son los abogados los que exponen, ¿no? El abogado de la parte que acusa, el abogado de la defensa, del acusado, del investigado, y luego de escuchar los argumentos de ellos, que se denomina alegatos, el juez a cargo es como si dijera, ya escuché la versión de ambos, en unos días yo voy a resolver. Esa es la etapa denominada vista de la causa. Y el señor ministro de Justicia, Eduardo Vega, nos dice, se ha programado una diligencia, una vista de la causa para el 23 de septiembre. Le preguntamos al señor ministro de Justicia, si se ha programado una audiencia para el 23 de septiembre, estamos hablando de varios meses, usted, ministro, ¿qué ha hecho todo este tiempo para acelerar, para agilizar el trámite? ¿Por qué no ha presentado algún recurso pidiendo fecha? Es decir, usted ha esperado que lo que se denomina de oficio, es decir, que la propia autoridad señale fecha a su criterio y tal vez el juez a cargo no tiene ninguna prisa, bueno, él ha dispuesta a que sea en septiembre, pero nosotros sí estamos interesados, es decir, el pueblo peruano sí quiere resultados con prontitud y usted, ministro de Justicia, es el que está dilatando este proceso, usted es responsable de no agilizar este trámite. Amigas y amigos oyentes, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes contratan a un abogado y el abogado le dice, ya, tu caso, a ver, lo vamos a resolver en 6 meses. Llegan los 6 meses y no se resolvió el tema. ¿Ustedes qué harían? Tienen todo el derecho a reclamar a la persona que han contratado y decir, oye, o eres inepto o algo está pasando aquí. Entonces, es la indignación de la población que el gobierno peruano, que está a nuestro servicio, nosotros somos la población, que esperamos resultados de nuestras autoridades, ¿qué están haciendo? Absolutamente nada con este tema. Y miren, es un caso particular, el tema de Coteva, uno de los tantos juicios que tiene el Estado. Y no solamente eso, el ministro Eduardo Vega, que ha sido defensor del pueblo, debemos entender, no es un ignorante en el tema, el ministro Eduardo Vega, como ministro de Justicia, es el asesor legal del gobierno peruano, pero la verdad que decepciona mucho. Es muy decepcionante que un letrado permita tal lentitud en un proceso tan importante como es la extradición de este prófugo de la justicia, Alejandro Toledo. Y eso que lo estamos diciendo, señalando de manera objetiva, sin interpretaciones de algún tipo, porque pueden surgir las sospechas que aquí se han coludido, que están consintiendo esto, esperando que prescriba. ¿Qué es lo que está pasando con este gobierno saliente de Francisco Sagasti? ¿O es que acaso ellos prefieren pasar de ineptos, ¿no?, de inexpertos, para justificar esta postergación de un proceso judicial que ya debió resolverse? El señor Alejandro Toledo ya debe estar aquí en nuestro país para rendir cuentas y ser encarcelado. Tan igual como ese prófugo de la justicia es juez supremo que está refugiado en España, el de los cuellos blancos, también igual. Ustedes saben que esta semana este señor, este magistrado, prófugo de la justicia, ex juez supremo, se ha burlado de la opinión pública porque ha atendido la audiencia por internet, muy cómodamente, en la casa de su hija en Madrid, ha colocado una cámara y no solamente eso, quienes hemos seguido la audiencia, hemos observado que se ha tomado la libertad, por no decir la frescura, la desfachatez, de impugnar ese proceso judicial contra él. Ha dicho que todo eso es nulo, que está viciado el proceso. Es increíble que nuestras autoridades peruanas permitan eso, que un prófugo de la justicia encienda una cámara y los atienda así. No hay ánimo aquí, no hay voluntad de que se haga justicia. Todo esto es una apariencia. Es decepcionante el sistema judicial. Estamos hablando concretamente del sistema judicial. La verdad que tenemos un poder judicial prevaricador, como lo decía el maestro célebre jurista Javier Vallirriestra. Cada vez que él era entrevistado, él siempre criticó al poder judicial y ahora le damos la razón. Un poder judicial prevaricador que no hace justicia por la población. Ahora, amigos, vamos a pasar a otro tema. A raíz de las elecciones
la primera vuelta del 11 de abril, este proceso electoral que estuvo a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, resulta que ya conforme nosotros hemos exigido en su oportunidad que se abra investigación contra el jefe de la OMPE, Piero Corbeto Salinas, al parecer el Congreso de la República ha tomado acciones. Porque este miércoles 21 de abril, el señor Piero Corbeto, jefe de la OMPE, fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, para que explique esos puntos que hemos señalado. ¿Por qué el maltrato a las personas de la tercera edad y personas con problemas de salud para que acudan a votar de 7 de la mañana a 9 de la mañana? Con las consecuencias que ya hemos explicado en su oportunidad, estas personas que no están en las mejores condiciones físicas llegaron temprano y por lo general observaron que no estaban instaladas la mesa de sufragio. Y todavía algunos coordinadores de OMPE llegaron al atrevimiento de proponerles a estas personas que sean miembros de mesa. Nos preguntamos que eso es una broma, ¿qué es lo que pretende un señor de 90 años, que él libre y voluntariamente quiso acudir a votar, o una persona en silla de ruedas que llegó porque también quiso votar? ¿Cómo le van a proponer que sea miembro de mesa, que permanezca 12 horas? Porque ahora el proceso ha sido, el acto de sufragio ha sido de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, ese maltrato al ciudadano es lo que ha investigado el Congreso de la República en esta sesión, en esta audiencia virtual, en la cual tuvo que responder el señor Piero Corbeto como primer punto, el maltrato. Y no le quedó más alternativa, lo que también habíamos señalado en nuestro programa anterior, que lo más práctico es que las personas en situación vulnerable acudan al mediodía o en horas posteriores. Ya han acordado que será en horas de la tarde, pero no porque este funcionario lo ha propuesto, le han impuesto que así sea. Y ante esa situación, solamente por esa primera falta, él debe ser destituido. ¿Qué más ha ocurrido en cuanto a este tema de los cuestionamientos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE? El señor Piero Corbeto Salinas, jefe de OMPE, también tuvo que explicar a la Comisión de Fiscalización este pasado miércoles 21 de abril la situación de las denuncias por posible fraude electoral. Ya lo hemos visto. En un colegio aquí en Lima se encontró un ánfora que una ciudadana denunció y mostró el ánfora. Y luego también en Miami, en los Estados Unidos, un ciudadano peruano que estaba con una sufragada también denunció que al momento que ingresó a la Cámara Secreta, la cédula que le habían entregado ya estaba marcado en favor de la candidata Keiko Fujimori. Entonces, todo coincide cuando nosotros hemos señalado que este funcionario, Piero Corbeto Salinas, debe dejar el cargo porque él está vinculado con el fujimorismo. Recordemos nuestra denuncia del programa anterior, donde hemos advertido que él, el 15 de septiembre, acudió, o tuvo que acudir a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios a cargo del fiscal José Domingo Pérez, que investiga una denuncia contra la candidata Keiko Fujimori. Y entonces, si el señor Piero Corbeto Salinas acude a una investigación donde lo vinculan estrechamente con dirigentes del fujimorismo, entre ellos un ciudadano muy comprometido en estos escándalos de nombre Pierre Figari, entonces es porque él está involucrado. Es decir, es un funcionario fujimorista. Y entonces, ¿qué hace un fujimorista como jefe de OMPE? Y nuestras autoridades no han hecho nada al respecto. Ahora, eso sí, vamos a reconocer a la Comisión de Fiscalización del Congreso, que insólitamente la preside el congresista Edgar Alarcón, que también está siendo investigado. Bueno, al parecer esto ya es un todos contra todos, porque el que investiga también está cuestionado, el otro también está cuestionado, entonces no hay en quién confiar. Esperemos que esta comisión de fiscalización, o en todo caso, si no es el presidente de la comisión Edgar Alarcón, por las
cuestionamiento que existe, sea pues el vicepresidente de la comisión y continúe este trámite. Porque el señor Pierre Corbeto Salinas, jefe de OMPE, también se ha burlado de este segundo punto. Cuando le han dicho, señor, explique estas denuncias por fraude electoral, ánforas con cédulas ya marcadas en favor de la candidata Keiko Fujimori, él dijo, miren, lo que se difunde en las redes no es algo formal. Aquí tiene que ingresar denuncias aquí en OMPE para darle trámite. Es decir, él da a entender, si las denuncias me las presentan a mí, yo las puedo reconocer y dar atención. O sea, juez y parte. ¿Cómo puede él plantear que él, que está siendo severamente cuestionado y por eso lo han citado al Congreso de la República, cómo él puede decir, entréguenme el caso para yo investigar? Eso es imposible, porque él sería juez y parte. Para eso están las redes sociales, para eso está el testimonio. Entonces, que la señora que mostró el ánfora, que la señora que está inventando, el ciudadano en Miami que mostró esa cédula marcada, el casillero en favor de Keiko Fujimori, ¿también qué? Está inventando. Entonces este señor, Piero Corbeto Salinas, se burla de los electores. Ahora, lo más peligroso es lo siguiente. Este señor va a seguir para la segunda vuelta electoral. Y eso sí nos preocupa. Porque ya en el extranjero ya se está difundiendo esto. Ellos dicen, nunca se ha visto un caso donde las autoridades, que deben ser las más imparciales y demostrar solvencia moral, resulta que ellos nos dicen, en Perú no está ocurriendo eso, porque el que está a cargo del proceso electoral está seriamente cuestionado, y no solamente eso, parcializado con uno de los candidatos. Nos preocupa el tema, que ya lo comentaremos en nuestra próxima edición. Finalmente vamos a pasar al bloque de locales para hablar brevemente de un pedido que nos han realizado algunos de nuestros oyentes. Nos han escrito al WhatsApp y nos comentan, aquí en Lima ha ocurrido otro fenómeno social que siempre es noticia, la invasión de terrenos. Y esto sí es preocupante porque eso demuestra que nuestros alcaldes son absolutamente ineptos para controlar esta situación. Y no solamente eso, no planifican absolutamente nada en cuanto al tema de vivienda. Y esto ha ocurrido hace unos días, ya hace una semana aproximadamente, en la zona sur de nuestra capital, en el denominado Morro Solar, se realizó una invasión de miles de personas. Es decir, esto ya se sabía. ¿Y qué hicieron las autoridades al respecto? Nada, han consentido que invadan, porque estamos hablando aquí de algo muy, muy delicado. Traficantes de terrenos, esta es una mafia, que no solamente son estas personas de manera individual, hay funcionarios municipales comprometidos en esto, y posiblemente también la autoridad policial, o algunos de sus integrantes estarían comprometidos. Esto sí nos preocupa. Y conforme vemos en las imágenes, bueno, la verdad esto es un caos. Entonces, un grupo de personas que viven de actos ilícitos ofrecen a otras personas que posiblemente sí necesiten vivienda y les crean expectativas, ¿no? Por una suma de dinero, según han indicado 5.000 soles, les han dicho, ya tú puedes ingresar aquí. Y entonces, ¿cómo ellos tienen esa capacidad para ofrecer eso? ¿Será porque hay autoridades comprometidas? Eso es preocupante. Y las imágenes demuestran aquí que efectivamente, ¿no?, ya tomaron posesión del Morro Solar y recién ocurrió la reacción de las autoridades. Claro, cuando se hizo noticia esto, porque esto ya estaba previsto que iba a ocurrir. A tiempo se logró persuadir a estos ciudadanos que se retiren, porque ellos invocaron cientos de motivos, ¿no? Que la madre es soltera, que no tiene dónde vivir, que no tiene recursos. Uno se pregunta, oye, pero ¿quién te obliga a que formen familia si no tienes ni siquiera pues una vivienda, ¿no? Entonces, aquí falta planificación y esto es responsabilidad de las autoridades, de no formar, de no educar a las personas. Porque miren, estas personas están abandonadas. Pero nuestros amigos también cuando nos han escrito nos preguntan ¿por qué siempre nosotros somos noticia con este tema? Y efectivamente, somos noticia para lo negativo, ¿no? Para este tipo de circunstancias lamentables. Y si algún ejemplo debemos seguir de cómo efectivamente existen gobiernos, existen
gobernantes. Existen países donde sí se preocupan por un derecho tan esencial como es la vivienda. Vamos a mostrarle el caso de un país que se encuentra en el continente asiático. Y tanto que se habla aquí que el comunismo, mal empleado el término también, socialismo es. Porque el comunismo es una etapa posterior al socialismo, ¿no? En todo caso, podríamos hablar de la experiencia de la Revolución Camboyana en 1975, un caso referido al gobernante Pol Pot. Entonces, en otro momento lo hablaremos, trataremos ese tema. En un modelo socialista donde sí se preocupan por las necesidades de la población, que les reconocen que eso es un derecho, la vivienda, nos referimos a este caso, la vivienda es un derecho, donde sí existen gobernantes que se preocupan. Y vamos a observar cómo aquí, en este país, Corea del Norte, donde tiene un gobernante de nombre Kim Jong-un, que él sí le otorga vivienda a su población, y no como una inmobiliaria que les vende el inmueble, no, totalmente gratuito, otorgado por el Estado. Solamente porque son ciudadanos, porque son trabajadores, se les otorga una vivienda. Vamos con las imágenes. Estas son imágenes de la Agencia Estatal de Noticias KCNA. Estamos en Pyongyang, capital de Corea del Norte. Vista panorámica de la ciudad capital, enormes edificios recientemente construidos. Estas imágenes son recientes, de hace 2 meses. Se va a hacer entrega de departamentos a un grupo de trabajadores. Y aquí no se requiere pagar cuota, nada de eso, ¿no? Solamente por ser ciudadanos existe un reconocimiento de su gobierno y les otorgan viviendas para que vivan dignamente. Obviamente ahí no existe la palabra invasión, ellos no saben qué es eso. La entrevistada Kim Jong-sun, de 46 años, trabajadora textil, manifiesta su agradecimiento al líder Kim Jong-un. Como ustedes ven, un agradecimiento porque les otorgan una vivienda sin costo alguno. Declaraciones también de Ri Sung-hui, de 55 años, enfermera del Hospital Central, quien agradece del mismo modo por lo que será su nuevo hogar. Las declaraciones también de Kim Byung-song, de 51 años, trabajadora, ingeniera de sistemas, quien también del mismo modo le otorgan una vivienda gratuitamente. El gobierno de su país le otorga una vivienda. Y aquí las palabras de Ri Sang-choi, de 57 años, trabajador del servicio del transporte urbano de la capital. Del mismo modo, agradeciendo a su mandatario Kim Jong-un por la entrega de una vivienda. Estas imágenes son reales, amigos. Ocurre en países donde su gobernante se preocupa por su población. Con el nombre que ustedes quieran denominarlo, socialistas, economía planificada, como quieran llamarlo. Habría que preguntar si en otros modelos de economía existe eso, donde el gobierno otorga gratuitamente a su población viviendas. Precisamente para evitar esto, como con nuestro país, que están invadiendo. Y no solamente eso, van a lo ilícito, porque aquí se negocia esto. Esas viviendas o esos terrenos a los que pretenden acceder estos pobladores, como el caso de El Morro Solar, no es que gratuitamente ellos acceden, ellos han pagado a traficantes de terrenos. ¿Y quién controla eso? ¿Quién investiga eso? ¿Quién sanciona eso? El alcalde de Lima ha declarado tranquilamente, el alcalde de Lima debería estar sentado frente a un fiscal penal dando explicaciones de este tema, pero tranquilamente, para él no pasó nada. Impunidad total con nuestras autoridades. Por eso que existe indignación de la población. Y aquí es lo que se va a definir eso con estos dos candidatos. A ver, la balanza de la justicia. Es lo que espera la población. Quieren justicia y efectivamente, tan igual como la vivienda, que ya existe en otras realidades. Vamos terminando nuestro programa, estamos llegando ya a la parte final. Recuerden que nos encuentran todos los sábados a las 13 horas, hora de Lima capital, a través de la frecuencia 1550 en AM de Radio Independencia, la radio del folclore.
También nos pueden sintonizar en nuestra cuenta Facebook Síntesis Semanal y en las diversas redes sociales donde también pueden encontrar las ediciones de nuestros programas anteriores. Estuvo en la conducción del programa Willy Cotrín Aguilar, en los controles del señor Marino Valladares. Hasta la próxima edición.